investigación etiológica y el tratamiento más precoz, hoy en día la evaluación debe iniciarse luego de 2 abortos consecutivos, ¿ok? Y debido a que existen casos descritos de viabilidad fetal a partir de las 22 semanas, se suele ampliar la definición hasta ese momento en el embarazo. La guía de la ESHRE, que es la Sociedad Europea, concluye que el término pérdida gestacional recurrente debería ser el más usado en relación con aborto a repetición. A priori, a mayor edad femenina y a mayor número de abortos previos, hay una mayor probabilidad de pérdida gestacional. Si nosotros vemos en el cuadrito, con 30 años de edad y 3 abortos, y con 40 años de edad y 3 abortos, la probabilidad de un nuevo aborto es mayor en la de 40, así como que la probabilidad de un nuevo embarazo evolutiva es menor en la paciente de 40. Por ello, a mayor edad femenina, se ha de iniciar el protocolo diagnóstico de aborto a repetición de forma más temprana y el manejo terapéutico de una forma más activa. La edad del varón parece no ser importante o prevalente, ¿no? Con respecto al pronóstico, si existe alguna causa, debe identificarse, debe tratarse. Según lo efectivo que sea el tratamiento, se podrá establecer una tasa esperable de un nuevo aborto o de una gestación evolutiva. Clásicamente se decía que el 50% de los abortos a repetición son idiopáticos, sin una etiología identificable, pero eso se ha visto que no es cierto. La mayoría de los denominados abortos a repetición idiopáticos son realmente casos mal estudiados, sin análisis embrionario o de los restos abortivos, siendo de origen desconocido tan solo un 5% si se hacen estos estudios. Estudios recientes demuestran que en más del 65% de los abortos a repetición existen cromosomopatías embrionarias y en alrededor del 95% existen cromosomopatías embrionarias, además de otras causas que sí son identificables. En función de la etiología, de la evidencia existente en la medicina actual sobre la relación de las distintas patologías y el aborto a repetición, podemos identificar 4 tipos de causas. Las causas probadas son las que están con el círculo morado y en ellas tenemos las causas como el síndrome de ovario, el síndrome antifosfolípido y las causas identificadas en los restos abortivos que son las causas cromosómicas. Luego tenemos las causas no probadas, pero probables, como son las uterinas y algún tipo de otras trombofilias heredadas, como el factor 5 de Leiden, la mutación de la protombina. En investigación aloinmunes, endometriales, psicológicas, ambientales y genéticas, y causas no probadas y poco probables, en donde están las causas infecciosas, las endocrinas, otras causas autoinmunes y el factor seminal. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas con respecto a las cromosomopatías paternas, ¿no? Cromopatías pueden ser paternas o pueden ser las cromosomopatías también embrionarias. Con respecto a los cariotipos, hay anomalía en el cariotipo materno con una incidencia del doble con respecto al padre. Pueden representar el 3 al 5% de los abortos a repetición, pero en el caso de abortos a repetición, más que aneuploidías, este 3 a 5% son alteraciones cromosómicas estructurales, como ven a mano derecha, las translocaciones, por poner un ejemplo. Suelen ser anomalías estructurales, hemos mencionado que son las translocaciones seguidas por las inversiones. Esto aumenta la probabilidad de un nuevo aborto en casi un 35 a 65% de los casos, aunque pueden ser compatibles con descendencia sana. Se recomienda un consejo genético para que la pareja opte por un estudio preimplantacional o prenatal cuando el riesgo de
una nueva recurrencia de aborto sea alta. Con respecto a las cromosomopatías embrionarias, la mayoría se producen de novo, no relacionadas con síndrome, en la meiosis de los óvulos, con menos frecuencia en la de los espermatozoides y en menor medida por anomalías ya en la división mitótica del embrión. Principalmente son numéricas, sobre todo las trisomías, con mayor incidencia en los cromosomas 15, 16, 17 y 22, con más frecuente de aborto esporádico, causa más frecuente de los abortos esporádicos en el primer trimestre, 50-80%, y podrían originar abortos a repetición cuando haya neuploidías recurrentes. Las gestaciones no suelen pasar la semana 15, excepto en algunos casos seleccionados con síndrome. El legrado convencional que se hace luego de un aborto puede incluir células maternas. Es por eso que la contaminación materna es un problema, no siendo fiable el cariotipo resultante de esos restos abortivos. Solo un cariotipo masculino o diferente al materno será válido, a no ser que se dispongan técnicas moleculares como el array de CGH, que identifique el origen de los cromosomas en caso de que el cariotipo sea 46XX, o se realice una biopsia selectiva de tejidos gestacionales, por ejemplo, mediante una histeroembrioscopía antes de la evacuación. Se entra con el histeroscopio y se toma muestras del producto ovitado y posteriormente se hace la evacuación, ¿no? Con respecto al síndrome antifosfolípido, ya es conocido por todos ustedes, de acuerdo a los criterios establecidos por Miyake en el 2016, se requiere un criterio clínico y un criterio laboratorial para que la paciente sea diagnosticada de un síndrome antifosfolípido. Con respecto a los criterios clínicos, incluye el tener al menos una muerte de un feto normoformado más allá de las 19 semanas, o al menos 3 abortos consecutivos, menos de 10 semanas, en el cual la anatomía, las hormonas maternas normales y los cariotipos de los papás normales, o al menos un parto prematuro antes de las 34 semanas por preeclampsia, eclampsia o una insuficiencia placentaria grave. Con respecto a los criterios analíticos, la presencia de anticoagulante lúpico, anticardiolipina o anti-beta-2 glicoproteína 1 en 2 tomas separadas por 12 semanas. ¿Ok? Test para otros fosfolípidos no están estandarizados ni existe algún nivel de evidencia para considerar. ¿Qué hace los anticuerpos antifosfolípidos en el trofoblasto? Se deben haber preguntado. Uno de ellos inhibe el citotrofoblasto velloso. La invasión del citotrofoblasto extravelloso se produce en la decidua. Hay una inducción de la apoptosis en el citotrofoblasto y existe una iniciación de vías maternas inflamatorias en el citotrofoblasto. Considera el origen del aborto a repetición en un 10 al 15% de los abortos a repetición. Diferentes estudios han mostrado que el tratamiento con aspirina a bajas dosis y heparina disminuye drásticamente en un 54% el riesgo de un nuevo aborto en el embarazo. Puede ser primario o secundario a otras patologías como el lupus, presentar asociación familiar y generar trombosis de localizaciones atípicas, como por ejemplo localizaciones en miembros superiores. Hemos tenido una paciente hace poco con esa trombosis un poco atípica. Y el tratamiento sí debe ser encabezado por un hematólogo porque la anticoagulación va a ser llevada a cabo todo el embarazo y probablemente después del parto. Las causas uterinas, exactamente no existen estudios aleatorizados que hayan demostrado que el tratamiento de un problema uterino mejore el pronóstico reproductivo en mujeres con aborto a repetición, aunque parece existir una relación causal con algunos estudios de nivel de evidencia 2.
Las malformaciones mullerianas parecen estar relacionadas principalmente el útero septado, debido a que este es fácilmente resecable por histeroscopía y se tiende a operar a mujeres infértiles con aborto a repetición. Recordar que en el 4.3% de la población fértil hay malformaciones mullerianas, mientras que en el 12% en pérdida gestacional recurrente, con lo cual habría correlación. Las demás malformaciones congénitas, sin considerar el útero arcuato, que hoy en día es considerado una variante de la normalidad, no están relacionadas y precisan de cirugías muy agresivas, como la cirugía de Strassmann que antes se hacía, y que dejan al útero en peores condiciones que el no operado. Por ello no se aconseja su tratamiento en la actualidad. Nosotros tenemos pacientes embarazadas con úteros bicornes, en el cual tanto de manera espontánea como por fecundación in vitro, así que cuando se toma la decisión de que en qué cavidad transfiere en la cavidad más amplia y explicar a la paciente que hay riesgo de aborto, de parto prematuro también, pero muchos llegan a término. En los últimos años hemos visto el famoso útero en T, que puede ser en T, puede ser en I o puede ser en Y. Es un útero que tiene las paredes laterales engrosadas, donde no hay cavidad, en vez de ser la cavidad tubular, y se relaciona con aborto a repetición. Tiene un pronóstico favorable cuando por histeroscopía fondo tratando de dejar una cavidad triangular, y con ello las tasas de implantación también mejoran. En cuanto a las anomalías adquiridas, miomas, pólipos y nequias, solo los miomas submucosos o los miomas intramurales mayores de 4 centímetros que deforman la cavidad uterina se han relacionado de forma clara con aborto a repetición, por lo que sí deberían ser operados, a pesar de que faltan estudios aleatorizados, pero el consenso es que la corrección quirúrgica debe hacerse cuando las malformaciones son significativas. Respecto a los abortos tardíos recurrentes, sobre todo mayores de 14 semanas, su origen más probable podría ser una insuficiencia cervical, y cuando las anomalías en el útero son irreparables, estos pacientes tendrán que pasar a fecundación in vitro y a útero subrogado. Las malformaciones congénitas adquiridas y congénitas suelen ser por lo menos sospechables cuando se hace la primera ecografía en 2D. Sin embargo, solo la ecografía 3D y la resonancia magnética son útiles en el diagnóstico de certeza de una anomalía existente y su implicación en la cavidad uterina. Para poder diferenciar un útero septado y un útero bicorne necesitamos el corte coronal. Ecografía 3D es ya que es disponible en muchos centros en comparación con resonancia magnética, que también aporta forma, ¿no? La histeroscopía sí puede ayudar en el diagnóstico y también en la corrección, como ya hemos dicho, sobre todo del útero tabicado. El consenso de la AESE, todas las mujeres con aborto a repetición deberían tener una ecografía 2D para descartar adenomiosis. Antes no se reconocía la adenomiosis como una causa, pero cada vez están apareciendo más estudios que adenomiosis es una causa de aborto, ¿no? Es por eso que por lo menos la ecografía 2D, que de hecho toda paciente a esas alturas tiene una, y focalizar sobre adenomiosis siguiendo los criterios de SWOG. Con respecto a las trombofilias heredadas, son trastornos mayoritariamente heredados con herencia autosómica dominante debido a una o varias mutaciones genéticas que generan una cierta tendencia procoagulante. Pueden producir una deficiente invasión del trofoblasto hasta la semana 8 y 10 y trombosis desde ese momento. Por mencionar las más relacionadas, la mutación del factor 5 de Leydig y la mutación de la protrombina son los que más se han relacionado con aborto a repetición en la raza caucásica. Sin embargo, en la actualidad no hay un consenso claro sobre la utilidad del cribado de trombofilias heredadas en aborto a repetición.
ni sobre la eficacia del tratamiento anticoagulante, por lo que algunas sociedades médicas de reproducción desaconsejan su investigación, precisándose que se requieren más estudios para confirmar o refutar esto. En este sentido, el consenso de la ESR para mujeres con aborto a repetición, no sugerimos hacer un screen para trombofilias heredada, a menos que se dé un contexto de investigación o en mujeres con factores de riesgo adicional para trombosis. Con respecto a las causas endocrinas, diabetes mellitus, disfunción tiroidea, si son subclínicas o están bien controladas, no se relacionan con aborto a repetición. La relación entre anticuerpos tiroideos y aborto a repetición en mujeres eutiroideas es controvertida, así que como su posible terapia con levotiroxina, no solicitándose de rutina en la mayoría de los protocolos diagnósticos actuales. Paciente que tiene una TSH normal, no hay necesidad de pedir anticuerpos antiperoxidasa, ni tampoco T4. Si la paciente tiene TSH anormal, pedir T4, pedir anticuerpos. Si la paciente tiene TSH normal y anticuerpos elevados, tampoco es necesario el tratamiento con levotiroxina. Síndrome de ovario poliquístico no se ha relacionado claramente con aborto ni con aborto a repetición, aunque quizá podría existir cierta asociación en casos de hiperandrogenismo graves. El tratamiento con metformina para reducir la resistencia a la insulina asociada no aumenta la posibilidad de gestación evolutiva. Todo lo que es insuficiencia de cuerpo lúteo no tiene un diagnóstico viable por niveles séricos de progesterona ni por biopsia endometrial, ¿no? Con respecto a medir lo que es pruebas para reserva ovárica, FSH basal, se relaciona más con un número reducido, pero no con calidad de óvulos, ¿no? Ni con riesgo de aborto. FSH, antimuleriana, son marcadores de reserva ovárica, pero no de calidad. La hormona antimuleriana consiste en otro marcador de reserva ovárica, número, pero no calidad, y lo mismo que la hiperprolactinemia, que podría generar infertilidad por anovulación. Recordar que la prolactina inhibe a la GnRH, con lo cual todo el eje hipotálamo hipófisis ovario está suprimido. Esa es la razón de la infertilidad, corregir la hiperprolactinemia. Probablemente hace que la paciente vuelva a ovular y puede embarazar hasta espontáneamente, pero no se relaciona con aborto a repetición. El concepto de la ESR hace algunas aclaraciones. La evaluación del ovario poliquístico, expedir insulina en ayunas, no está recomendada en mujeres con aborto a repetición para mejorar el pronóstico de siguiente embarazo. Test de prolactina no está recomendado en mujeres con aborto a repetición en la ausencia de síntomas clínicos de hiperprolactinemia como la oligo o la amenorrea. Insuficiencia de fase lútea, test para insuficiencia de fase lútea no están recomendados en pacientes con aborto a repetición. La medida de la homocisteína en plasma no es rutinariamente recomendado en aborto a repetición y test de LH tampoco están recomendados en mujeres con aborto a repetición. Con respecto a las causas infecciosas, mucho se pedía las pruebas para agentes infecciosos como lo que es el grupo de los agentes TORCH. Hoy en día la vaginosis bacteriana en el primer trimestre se ha relacionado con aborto tardío, parto prematuro recurrente, pero no con aborto a repetición. En los protocolos actuales se considera que ninguna infección asintomática persiste tanto en el organismo ni con suficiente intensidad como para originar aborto a repetición, por lo que no se evalúa. Y en ese grupo están ureaplasma, micoplasma, clamidia, listeria, todo el grupo TORCH. No hay evidencia que estas infecciones causen aborto a repetición, ni que el uso de algún antibiótico de manera profiláctica esté justificado, por lo que no se recomienda su rutina. Con respecto a otras causas autoinmunes que no sean síndrome lípido, por ejemplo, el solicitar anticuerpos antinucleares son inespecíficos y no se ha llegado a relacionar. Consenso de la ESR refiere que el solicitar esto podrían ser considerados solo para propósitos de explicación con el paciente.
pero no. Con respecto al factor masculino, es dudosa la relación del semen con aborto a repetición. En el semen de varones cuyas mujeres han sufrido aborto a repetición idiopático, hay abortos a repeticiones que tienen una causa probable, pero hay otros en los cuales la mayoría son idiopáticos. Algunos autores han sugerido una mayor presencia de anomalías cromosómicas por Fish. Eh, Esto no ha podido ser confirmado, sobre todo en ausencia de alteraciones seminales graves. Pese a la existencia de resultados contradictorios, no parece que existir de forma evidente una mayor prevalencia de microdeleciones del cromosoma Y ni de la fragmentación o de los productos de la oxidación en varones que presentan sus parejas 3 o más abortos. Por lo tanto, el FISH nos dice que en parejas con aborto a repetición es recomendado evaluar sobre todo los factores de los estilos de vida, ¿no? Edad paterna, consumo de tabaco, consumo de alcohol, patrón de ejercicio, peso corporal y la evaluación del test de fragmentación del ADN en parejas con aborto a repetición podría ser considerado sí para el diagnóstico. Recordar que un ADN fragmentado, cuando está con un porcentaje de mayor fragmentación y fecunda el óvulo tiene mecanismos de reparación del ADN, pero cuando el porcentaje de fragmentación provienen del y inmunes se basarían en el posible rechazo paterno de los antígenos paternos expresados por el feto. Recordar que el embrión es un tejido semialogénico con antígenos de la madre, cual podría haber un sentido, el posible origen de los abortos a repetición de alto orden 5 o más se han investigado desde diferentes puntos de vista, pedir, solicitar, evaluar las células natural killer uterinas, las natural killer sangre, las citoquinas T1, T2 o alteraciones del complejo de histocompatibilidad. No se ha hallado ningún marcador aloinmune evidente de riesgo en aborto a repetición. Los tratamientos probados hasta el momento, inmunización con leucocitos paternos o de donante, infusión de membrana trofoblástica, gamma globulina, corticoides o emulsión de intralípidos no han demostrado aumentar la probabilidad de recién nacido vivo en un siguiente embarazo en estudios bien diseñados. Por lo tanto, se desaconseja la evaluación del factor aloinmune fuera del marco de la investigación, pues no es clínicamente útil. Se desaconseja tener en cuenta la presencia de los resultados teóricamente anómalos al desconocerse su significado real y se desaconseja aplicar terapias dirigidas a su corrección por la ausencia de un beneficio demostrado, el costo y posibles efectos psicológicas. Estudios iniciales mostraron que si una mujer con aborto a repetición de origen desconocido se sentía mejor atendida y por lo tanto más relajada en el siguiente embarazo, la probabilidad de que éste fuera adelante se duplicaba. Estudios más recientes no han confirmado este hallazgo. Sin embargo, aunque solo sea por bajar el nivel de estrés de una mujer con aborto a repetición, lo que hoy en día se llama tender loving care o cuidado emocional intensivo desde el inicio del embarazo, se considera muy aconsejable en estas pacientes. El proceso de la con respecto al estrés, que el estrés está asociado con aborto a repetición, pero parejas deberían ser informadas que no existe por lo menos una evidencia concreta, ¿no? Hay relación causal. Eh, con respecto a algunos gran evidencia de que la obesidad, el tabaquismo aumenta tanto en el hombre como en la mujer, hace trasladar el consejo de mejorar estas situaciones en parejas con los factores ambientales están en estudio, consumo de alcohol y de cafeína han sido asociadas a riesgo de aborto.
Para esto, el consenso de la AR nos dice que las parejas con aborto a repetición deberían ser informadas que el consumo de tabaco podría tener un impacto negativo sobre las chances de nacido vivo y por lo tanto el cesar este hábito es recomendable. Parejas con aborto a repetición deberían ser informadas que la obesidad materna o estar significante o estar con sobrepeso significativo está asociado con complicaciones obstétricas y podrían tener un impacto negativo sobre las chances de nacido vivo y sobre la salud general. El tener un esfuerzo por volver al rango normal de un IMC es totalmente recomendado y las parejas con aborto a repetición deberían ser aconsejadas de limitar de hacer un poco un resumen del protocolo diagnóstico de aborto a repetición. Eh, Podríamos iniciar pidiendo cariotipos a ambos padres, el estudio citogenético de los restos abortivos, siempre y cuando se hagan por técnicas moleculares en la cual una entre las células que el embrión sea 46. De lo contrario, ahí podría prestar opción. Y recomendar el estudio genético, el test genético preimplantario para descartar aneuploidías. Podrían ser de primera mano, ya que al seleccionar el embrión, se transfiere un embrión cromosómicamente normal y probablemente se reduce el tiempo para que la paciente consiga un embarazo. De hecho, previa anamnesis y examen físico. Con respecto a la parte anatómica, una ecografía 2D inicial, si existe una ecografía 3D en buena hora, sobre todo si sospechamos malformaciones mullerianas para poder diferenciar en un útero bicorne y un útero septado, en el caso de que se requiera hacer la resección de lesiones significativas, pólipos, miomas submucosos o resecar el tabique, la histeroscopía y la histerosonografía podrían complementarse los tres. Con respecto a pruebas para trombofilias, los tres anticuerpos para síndrome antifosfolípido, anticardiolipina, anticoagulante lúpico y antibeta-2 glicoproteína. Otros test para trombofilias heredadas, como el factor 5 de Leydin y la mutación de la protombina como causas probables en el contexto más de investigación, lo mismo que las otras trombofilias heredadas que están ahí abajo. Opciones terapéuticas. Para el síndrome antifosfolípido, la anticoagulación, solo en este caso existe un acuerdo del beneficio tanto de la heparina de bajo peso molecular como de la heparina no fraccionada y aspirina en dosis profilácticas de heparina y aspirina en dosis bajas entre 75 y 100 desde que la mujer sabe que está gestando para reducir el riesgo de un nuevo aborto en aborto a repetición y de hecho esto tiene que ser conducido, como ya les dijimos, por un hematólogo. Con respecto a las trombofilias heredadas, la heparina podría jugar un papel, pero no ha sido claramente establecida, así como la hiperhomocisteinemia. Se aconseja suplementos de ácido fólico, vitamina 6 y B12, pero ya que el evaluar para hiperhomocisteinemia no está recomendado, ¿no? En ausencia de cualquier trombofilia, diversos estudios aleatorizados han demostrado la ineficiencia de dar aspirina, de dar heparina o ambos para aumentar la probabilidad de embarazos evolutivos en aborto a repetición, por lo que se desaconseja su uso cuando existe un aborto a repetición idiopático, ¿no? Con respecto al estudio genético preimplantatorio para aneuploidías, en casos de alteraciones cromosómicas paternas, en caso de que se haya comprobado que los abortos hayan sido por cromosomopatías, sobre todo si esto está en relación con edad materna avanzada, ¿no? El PGTA está indicado siempre tras una consejería genética.
reduce la probabilidad de un nuevo aborto y lo más importante es que se acorta el tiempo para conseguir un embarazo evolutivo en pacientes con aborto repetición. Yo tengo una paciente de 35 años, 38 años o más, de cada 3 embriones, 1 es normal. Si yo le hago diagnóstico genético, sé cuál voy a colocar. Si no le hago diagnóstico genético, probablemente se va a embarazar de los 2 anormales. Entonces, el tiempo hasta lograr un embarazo se va a prolongar, ¿no? Con el riesgo de que pase por un curetaje, por una aspiración, que se lesione el endometrio, con lo cual el hacer PGTA en estas pacientes acorta lo que se llama el time to pregnancy, que es el tiempo para que esta paciente logre un embarazo. Con respecto a la cirugía endoscópica, ya hemos visto que en miomas grandes o que deformen la cavidad o que ocupen toda la cavidad, en alteraciones endometriales significativas, úteros en T, cualquier tipo de los úteros dismórficos, y si la línea endometrial también estuviese alterada y se asocia a infertilidad. El cerclaje terapéutico se podría aconsejar en embarazos únicos de alto riesgo, tras antecedentes de abortos tardíos o partos prematuros, ante un acortamiento del cuello menos de 25 milímetros, valorado por ecografía antes de las 24 semanas. La progesterona puede ser también útil en este contexto de acompañando al cerclaje. El consenso de la ESHRE, esto lo agregado, este consenso es actualizado desde el 2017, ahora en el 2022 ha recomendado el dar progesterona vaginal micronizada, puede mejorar la tasa de nacido vivo en mujeres con 3 o más pérdidas y sangrado vaginal en ese embarazo, ¿no? Está recomendado el dar progesterona a dosis de 400 miligramos cada 12 horas, desde la presentación antes de las 12 semanas hasta más o menos las 16 semanas completas en mujeres de 16 a 39 años con diagnóstico de pérdida gestacional recurrente y sangrado vaginal. Consejería preconcepcional en mujeres con aborto repetición también podría incluir el Consejo General para considerar profilaxis con suplementación de vitamina D. La vitamina D tiene un rol importante como inmunomodulador a nivel del endometrio. Hay varios estudios con respecto a vitamina D. Se recomienda darlo. ¿Qué cosas no son útiles, doctores? HCG para soporte de fase lútea. Estamos hablando útiles para aborto a repetición, para mejorar la chance de nacido vivo en el subsecuente embarazo. Metformina, terapia de inmunización con linfocitos, glucocorticoides, heparina y dosis bajas de heparina en un contexto diferente a síndrome antifosfolípido, dosis altas de ácido fólico, emulsión de lípidos endovenosos, factor estimulante de colonia granulocitos, reactivación o scratching endometrial. Hay evidencia insuficiente o no hay evidencia para su recomendación en abortos a repetición sin causa explicada. El uso de dosis altas y repetidas de inmunoglobulina endovenosa muy temprano en el embarazo podría mejorar tasas de nacidos vivos en mujeres que tienen 4 o más abortos a repetición de causa inexplicable. Habíamos hablado de lo que es esta medida emocional que le llaman Tender Loving Care, que es mediante ecografías y controles semanales desde que la paciente geste hasta al menos pasadas 2 semanas desde la edad gestacional del aborto más tardío. Si la paciente ha tenido abortos a las 6, 7 y 8 semanas, los controles deben ser hasta las 10 semanas. No se ha demostrado su eficacia en la reducción de la tasa de abortos en el aborto recurrente idiopático, pero al menos tendría un efecto psicológico positivo en la paciente. Se podrían dar algunas otras cosas que van a servir como placebo,
cómo administrar medicación inocua, vitaminas, progesterona, pero se deberían evitar aquellas que presenten posibles efectos adversos como anticoagulantes, aspirina o inmunoterapia. Con respecto al cuidado obstétrico, se recomienda el control en unidades gestacionales de alto riesgo. Las mujeres con aborto a repetición, especialmente de causa conocida, presentan mayor riesgo de complicaciones gestacionales, ¿no? En un aborto gestacional, en un aborto recurrente idiopático, la probabilidad de un embarazo exitoso futuro podría exceder el 50-60% dependiendo de la edad materna y la paridad. Las últimas opciones, solo cuando todos los tratamientos fallan, podrían ser valorados la donación de gametos, más frecuente la donación de óvulos, el útero subrogado en países donde esto sea legal y finalmente la adopción. El aborto a repetición constituye una entidad clínica controvertida y gran parte desconocida. Su evaluación debe de proceder luego de 2 pérdidas de embarazos clínicos, pese al gran número de estudios que intentan dilucidar su origen y tratamiento desde un punto de vista clínico y práctico. Solo debemos buscar aquellas causas que parecen estar más relacionadas en las que existe tratamiento efectivo. Saber diferenciar qué es aborto esporádico y qué es aborto recurrente. En aborto esporádico, más del 60% de las causas son por aneuploidías, que son alteraciones cromosómicas en número, mientras que en aborto repetición las alteraciones cromosómicas, más que ser en número, son alteraciones estructurales en un 3 al 5%. Con un buen protocolo diagnóstico que incluya el diagnóstico cromosómico fiable de los restos abortivos, se puede llegar a saber el origen hasta en el 95%. Por lo tanto, la mayoría de los casos referidos como idiopáticos serían realmente casos mal investigados. El estudio de la pareja debe valorar la presencia de patologías crónicas de base, como hipotiroidismo, hiperprolactinemia, y en ausencia de estas, descartar alteraciones cromosómicas paternas o embrionarias de novo, trombofilias adquiridas, como el síndrome antifosfolípido, y quizás algunas heredadas, como la mutación del factor 5 de Leiden y de la protombina, y también buscar por alteraciones significativas, congénitas y adquiridas en el útero a través de la histeroscopía. Ningún otro origen ha sido claramente relacionado con aborto a repetición o ha mostrado tener un tratamiento eficaz. Las medidas terapéuticas que más se dan en la clínica son la anticoagulación, ya sea con heparina de bajo peso molecular o no fraccionada a dosis profilácticas y aspirina a dosis bajas, el estudio genético para aneuploidías, la corrección quirúrgica del útero. El cuidado emocional intensivo desde el inicio de embarazo podría tener un efecto placebo y ansiolítico para la mujer abortadora. Ante un aborto a repetición de alto orden no solventado con las medidas anteriores, podrían ser valorados los cambios de gametos, el cambio del útero o la adopción. La mujer con aborto a repetición presenta mayor riesgo de complicaciones en el embarazo o al poder existir factores causales de mal pronóstico desconocidos. Este es un resumen del consenso de la ESHRE, en el cual la investigación se debe iniciar luego de 2 o más abortos. Dentro de las recomendaciones, dentro de las medidas recomendadas, anticuerpos antifosfolípidos y el tratamiento de heparina de la dosis profilácticas y aspirina a dosis bajas, anomalías tiroideas, la levotiroxina siempre que existe un hipotiroidismo manifiesto, no el subclínico, no dar levotiroxina cuando hay anticuerpos antiperoxidasa. Ante anomalías uterinas importantes, hacer una ecografía 3D tiene mayor sensibilidad para evaluar la cavidad respecto a la 2D, y el efecto de la cirugía todavía no es suficientemente probado que mejore los resultados. Test genéticos como el PGT, aconsejar consejería genética, test inmunológicos, anticuerpos antinucleares, medir el antígeno de histocompatibilidad, el test de fragmentación de ADN y el screening para trombofilias heredadas podrían ser más en un contexto de investigación.
Y con respecto al factor masculino, modificaciones del estilo de vida. Otros test inmunológicos, otros test hormonales, otros test metabólicos no están recomendados. Todo ello acompañado de consejos en el estilo de vida, dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol, bajar de peso, cuidado emocional intensivo y profilaxis con vitamina D. Gracias.